La nave espacial Sable Horizon tarareó suavemente mientras el teniente Ethan Cross se reclinaba en su silla de cabina disfrutando de un raro momento de paz. Un experimentado soldado de la Federación, Ethan, había pasado años patrullando fronteras volátiles de la galaxia, manteniendo la frágil paz entre civilizaciones alienígenas. No estaba preparado para el repentino timbre de su comunicador personal. Teniente Cross, mensaje de prioridad. La IA de la nave le informó. Ethan Sight se acercó a la escena del SC. Una proyección holográfica cobró vida mostrando el rostro severo de un oficial legal de la Federación. Teniente Ethan Cross, por la presente queda convocado a la Oficina de Herencia Galáctica en la estación Vesta Prime. Ha sido nombrado como el único beneficiario en el testamento de Sarra Beel del clan comercial Orintio. Ethan frunció el ceño. Sarra Beel. El nombre le hizo cosquillas en un recuerdo lejano. Recordó haber salvado una nave mercante orintia de los merodeadores hace años, pero no había esperado ningún tipo de reembolso, y mucho menos una herencia. El cansancio apretó su mandíbula mientras trazó un curso para la estación. Esto tenía todas las características de un problema. Los estériles pasillos metálicos de Vesta, el anexo legal de Prim zumbaba con silenciosa eficiencia. Ethan se sentó frente a un oficial de rostro sombrío que le entregó un bate de data. Teniente Cruz, por los términos del testamento de Sarah Bell has heredado una compañera orintia. El estómago de Ethan se hundió. Compañera. El tono del oficial permaneció neutral. Su nombre es Lyra. Clasificada bajo las leyes de servidumbre orintia, era un asistente personal de Sword, por tradición orintia, ahora está bajo tu tutela. El peso de las palabras golpeó a Ethan, como un rayo de plasma. La imagen de una mujer de piel plateada con cabello brillante y ojos violeta profundos parpadeó en el holograma. A pesar de su belleza etérea había algo en sus ojos, un desafío tranquilo, una fuerza inquebrantable. No creo en la esclavitud, dijo Ethan firmemente. Esto tiene que ser algún tipo de error, no es una práctica de la Federación, teniente, pero la transferencia es legalmente vinculante. Si rechaza su tutela, ella será reasignada, probablemente vendida a un coleccionista privado. Los puños de Ethan se apretaron. Dejarla caer en manos de alguien que la veía como un objeto no era una opción. Bien, Milla, acepta. El oficial le entregó un datapad. Ahora eres responsable de su bienestar bajo la ley de la Federación. Buena suerte, teniente, lo necesitarás de vuelta a bordo del Sable Horizon. LRA permaneció en silencio en la esquina de la cabina, su postura rígida. Ethan no pudo evitar notar la precisión de sus movimientos, el orgullo y su comportamiento a pesar de las cadenas de servidumbre que la ataban. Lara comenzó a tratar de romper la tensión helada. No te veo como una propiedad, quiero que sepas que sus ojos violetas se clavaron en los suyos, escéptico, y sin embargo aquí estoy, un regalo de los muertos a los vivos. Su voz tenía una calidad melódica, pero sus palabras eran agudas. Ethan suspiró. Estoy tratando de ayudar. ¿A ayudar? Ella preguntó. ¿O demandó tu conciencia? Antes de que Ethan pudiera responder, las alarmas de la nave sonaron. La voz tranquila de la alavoz se hizo añicos en el momento en que naves no identificadas, al acercarse, se detectaron firmas hostiles. Ethan corrió hacia el panel de control que escaneaba las salidas rojas. 3 naves de guerra Ashley Corinthian habían fijado su posición. Se le heló la sangre. Están aquí por mí, dijo LRA suavemente. Su voz estaba teñida de resignación. Los rivales de Sarra nunca quisieron que me fuera de Orinthia. Las manos de Ethan volaron sobre los controles. Bueno, tendrán que lidiar con la decepción. La nave se sacudió violentamente cuando la primera salva de fuego de plasma rozó los escudos. Ethan lanzó al Sable Horizon en una picada en espiral alegremente, evitando otro bombardeo. LRA se aferró a la consola para mantener el equilibrio. Su calma en el caos era desconcertante e impresionante. ¿Puedes deshacerte de sus patrones de ataque?, gritó Ethan por encima de las alarmas. LRA asintió. Sus ojos se dirigieron rápidamente a la pantalla táctica. Sus líderes de la nave insignia la deshabilitaron y los demás se dispersarán, dijo Ethan. Maniobró la nave para ponerla en posición. Activó los armamentos limitados de la nave, apuntando a los motores de la nave insignia. La explosión de represalia los sacudió con fuerza, pero su ataque encontró su marca. La nave insignia vaciló. Sus escoltas se despegaron confundidos, respirando pesadamente. Ethan guió la nave lejos de los alevines. Llegaremos a la base de la Federación más cercana, no se atreverán a seguirnos allí. La mirada de LRA se suavizó levemente. Su hostilidad anterior se moderó al darse cuenta de que Ethan no la estaba abandonando. ¿Por qué arriesgarías tanto por alguien que apenas conoces? Ethan miró su determinación ardiendo en sus ojos. Porque es lo correcto y porque nadie merece ser tratado como un peón. Ira no respondió, pero algo en su expresión cambió, un destello de confianza mientras aceleraban hacia la seguridad. Ethan no podía evitar la sensación de que su viaje juntos solo estaba comenzando. El Sable Horizon aceleró a través de las tranquilas extensiones del hiperespacio. Sus motores zumbaban de manera constante mientras Ethan y Ira intentaban procesar lo que acababa de suceder. Ethan se sentó al timón, sus dedos rozaron el panel de control mientras monitoreaba su curso. La adrenalina de la batalla aún corría por sus venas,
pero el silencio entre él y Ira se sentía más pesado que el vacío afuera. Ira lo rompió primero, no se rendirán, dijo en voz baja, su voz tenía un borde de resignación. La política india es implacable. Los rivales de Sara, la influencia de Senia, prueba de su dominio sobre su legado. Ethan la miró estudiando su expresión por primera vez, notó el leve temblor en sus manos, una traición a la fuerza que tanto intentó proyectar. Pueden intentarlo, dijo con firmeza, pero mientras estés en mi nave, estás bajo mi protección. Sus ojos violetas se encontraron con los de él, un destello de gratitud atenuado por una duda persistente. ¿Y qué sucede cuando la Federación cuestiona por qué un soldado alberga a un esclavo orintio?, preguntó, sus palabras cortando su resolución como un cuchillo. Te convertirás en su peón tal como yo fui su esclavo. Ethan exhaló bruscamente, la frustración burbujeaba debajo de la superficie. No pedí esto, LRA, pero no dejaré que te lleven, no sin un. La guía de la nave interrumpió su intercambio, su tono tranquilo cortó la tensión. Teniente Cruzado, los sensores de largo alcance han detectado una nave no identificada saliendo del hiperespacio, la trayectoria indica persecución. La mandíbula de Ethan se apretó. ¿Cuánto tiempo hasta que nos intercepten? Aproximadamente 15 minutos a la velocidad actual. La expresión de Lear se oscureció. Ya han captado nuestro rastro. Si es otra nave de guerra orintia, tendrán refuerzos. Ethan asintió con tristeza. Entonces tenemos que superarlos en maniobras otra vez. Tecleó una serie de comandos redirigiendo su curso hacia un campo de asteroides cercano. Los escombros enmascararán nuestra firma, nos dará tiempo. El campo de asteroides se alzaba frente a él. Un remolino caótico de rocas irregulares cayendo a través del espacio. Ethan pilotó el sable Horizon con precisión practicada, zigzagueando entre los enormes trozos de piedra mientras los escudos se encendían con el impacto ocasional. Ira agarró el asiento del copiloto con su mirada aguda escaneando la pantalla táctica. Se están volviendo a cerrar. Ella advirtió más rápido de lo esperado. Ethan llevó los motores al límite. La nave gimió bajo la tensión. Veamos si pueden seguir el ritmo. La nave perseguidora emergió del hiperespacio. Una nave elegante y amenazante que estaba erizada de armamento. Disparó una descarga de rayos de plasma. Los brillantes rayos de energía atravesaron el campo de asteroides con precisión mortal. Ethan giró los controles evitando por poco las explosiones mientras su propia nave cerrado por la proximidad. No se rendirán, LRA, dijo su voz teñida de frustración, y su piloto es bueno. Ethan sonrió sombríamente. Yo también. Se inclinó bruscamente hacia la izquierda guiando al sable Horizon hacia la sombra de un asteroide masivo. Los sensores de la nave emitieron pitidos erráticos mientras el campo de escombros alteraba sus lecturas. Ethan apagó los motores dejando que la nave se desplace silenciosamente en la estela de los asteroides. Aguanta la respiración, murmuró mirando a LR. La nave enemiga ralentizó sus luces de búsqueda cortando la oscuridad mientras escaneaba el campo. Las manos de Ethan flotaban sobre los controles listas para entrar en acción. En cualquier momento la tensión en la cabina era palpable, cada segundo extendiéndose hacia una eternidad. Finalmente la nave perseguidora se desvió. Sus motores se encendieron mientras continuaba su búsqueda en la dirección equivocada. Ethan dejó escapar el aliento. No se había dado cuenta de que estaba aguantando. Reiniciando los sistemas del sable Horizon. No se mantendrán fuera de nuestro rastro por mucho tiempo, dijo Lara, su voz cautelosa pero teñida de alivio. ¿Qué pasa? Nuestro próximo movimiento. Ethan revisó su sistema de navegación, su mente estaba acelerada. Hay un puesto avanzado de la Federación en Delta Vega, es remoto, pero tiene los recursos que necesitamos para reabastecernos y reagruparnos. Ra asintió con la cabeza, su expresión era pensativa. ¿Y entonces crees que la Federación me protegerá o me verán como una carga? Ethan dudó. Ella no estaba equivocada al cuestionar sus intenciones. La burocracia de la Federación a menudo valoraba la estabilidad política sobre las vidas individuales. Me aseguraré de que escuchen la verdad. Dijo finalmente que no eres solo un activo, eres una persona. Lura, y tú mereces algo mejor. Su mirada se suavizó. El indicio de una sonrisa se dibujó en sus labios. O eres muy valiente o muy tonta. Teniente Cross, probablemente. Ambos admitieron con una leve risa. El viaje a Delta Vega fue tenso pero sin incidentes cuando The Outpost apareció a la vista. Una estructura extensa ubicada dentro de la superficie helada del planeta. Ethan no pudo evitar la sensación de que sus problemas estaban lejos de la vista. La baliza de la Federación los guió a un hangar donde un equipo de oficiales esperaba su llegada. Mientras la rampa de la nave bajaba, LRA dudó. Su postura estaba rígida por la aprensión. Ethan se puso a su lado. Su presencia la estabilizó. No está sola, dijo en voz baja. Descendieron al hangar donde un oficial de aspecto severo se acercó al teniente. El hombre dijo con tono cortante, has causado un gran revuelo. Ethan se mantuvo firme. Y te lo explicaré todo, pero primero necesitamos protección, nos están cazando.
La mirada del oficial se desplazó hacia Ira. Su expresión era ilegible. Entonces será mejor que empieces a hablar, teniente. Rápidamente, mientras los llevaban al puesto de avanzada. Ethan no pudo evitar notar las miradas cansadas que se les lanzaban. La presencia de Lyra era una complicación para la que nadie se había preparado y los desafíos que se avecinaban eran abrumadores, pero cuando la miró, vio la tranquila determinación en sus ojos, un espejo de su propia resolución, sin importar lo que les aguardara, lo enfrentarían juntos. Los pasillos helados del puesto de avanzada de Delta Vega resonaban con cada paso que daban Ethan e Ira. El sonido amplificaba la tensión que pesaba en el aire. Los oficiales y técnicos los miraron con cautela. Sus miradas se detuvieron en Lyra, cuya llamativa piel plateada y ojos violetas la convertían en una obvia forastera. Recibió las escaleras con tranquilidad. Defiant, su postura erguida y su barbilla levantada, la escolta de Ethan, los condujo a una sala de reuniones segura dentro de una gran mesa holográfica. Dominaba el espacio, su superficie estaba viva con proyecciones parpadeantes de la estrella del sector mapas. Comandante Ryland Boss, el oficial al mando del puesto de avanzada, estaba de pie a la cabeza de la mesa con los brazos cruzados, sus agudos ojos azules fijos en Ethan. Cuando entraron el teniente Cross Boss, comenzó su voz tan fría como los vientos helados fuera de la base. Su llegada fue inesperada y la presencia de su compañero aún más. Ethan encontró la mirada del hombre firmemente. Señor, estamos siendo perseguidos por naves de guerra orintias, ya han atacado mi nave, y no se detendrán hasta recuperar la voz. Miró a Lyra, su expresión ilegible. ¿Y por qué exactamente está contigo? Ethan cuadró los hombros. Me la dejaron en un testamento. No pedí esto, pero no iba a dejar que la vendieran a alguien que la trata como una mercancía. La mandíbula del comandante se tensó, sus ojos parpadeando entre Ethan y LR. ¿Has puesto todo este puesto de avanzada en riesgo, teniente? Si los orintios escalan, podríamos estar viendo una crisis diplomática a gran escala. Ya están escalando. Ethan respondió con tono firme. Apenas escapamos de su última emboscada. Si querían diplomacia, no nos estarían persiguiendo con cañones de plasma. La voz de Lyra atravesó la tensión calma pero entrelazada con acero. A los clanes orintios no les importa la diplomacia. Para ellos esto se trata de poder, sobre asegurar que el legado de Sara muera con él. Soy un símbolo de su desafío, y no tolerarán eso. Vos la estudió por un momento, evaluando claramente sus palabras. ¿Y qué quieres que hagamos?, preguntó. Ayúdanos, Ethan, dijo. Simplemente necesitamos reparaciones, suministros y tiempo para planificar nuestro próximo movimiento. La Federación afirma protegerla libertad y la justicia. Pruébalo. La mirada del comandante se detuvo en él, luego se movió hacia Lara. Finalmente dejó escapar un largo suspiro. Tienes mi atención, teniente, pero si esto sale mal es tu responsabilidad. Mientras el sable Horizon se sometía a reparaciones en el puesto de avanzada, Ethan y LR fueron confinados en el cuartel por su seguridad. La pequeña habitación se sentía sofocante y el silencio entre ellos se hizo más pesado cada minuto. No tuviste que luchar tanto por mí, dijo LRA de repente. Breaking the quiet, Ethan seated on the edge of his bunk looked up at her. Yes, it did. Her violet eyes searched his face. Why you could have turned me over to them. Washed your hands of this mess. Because I don't believe in abandoning people. Ethan sighed, his voice steady. And because you deserve better than what you're offering. Lara's expression softened, but before she could respond the door hissed open. A young officer stepped inside. Her expression tense. Lieutenant Cross, Commander Boss wants you in the control room now. The control room was a hive of activity, officers and technicians moving quickly between consoles. At the center of it all stood Boss, his face grim as a stared at a tactical display. The image showed 3 Orinthian warships close clean in on the outpost they found. As Boss said without preamble, their flagship is broadcasting a message demanding we turn over the Orinthian woman or face the consequences. Ethan's stomach sank. And your response? Boss turned to him, his expression hard. He told them, this is Federation territory and that we don't hand over people like property. But you're not backing down. LRA stepped forward, her voice calm but resolute. If you give me to them till live, that's what they want. No, Ethan said firmly, his voice cutting through the room. We're not handing you over. Was raised a hand enough. This is my decision to make. The commander turned back to the tactical display, his jaw tightening. They deployed fighter drones, steer testing more defenses, then we hit them first. Ethan said, stepping closer to the console. We can't wait for them to dictate the terms. Boss arched to brow. You have a plan, Lieutenant. Ethan nodded. Their drones are fast but they're vulnerable. If we deploy a counterattack now, we can disable the recon capabilities that'll buy us time to fortify our defenses. The commander considered this, then gave a sharp nod. Fine, but you're leading the strike. Ethan suited up quickly, the weight of his combat gear both familiar and grounding. ASE prepared to board one of the outpost fighter craft. LRA appeared in the hangar. You don't have to do this, she said, her voice steady but tanged with worry. Smiled faintly. Yes, Idoi promised to protect you. Her eyes softened and for a moment the ISE walls she built around herself seemed to melt, then come back alive. Ethan nodded, determination flaring in his chest. Count on it. The battle was swift and brutal. Ethan's squadron launched preemptively, engaging
The Orinthian drones in a flurry of laser fire and evasive maneuvers his fighter darted through the chaos its weapons locking onto the Agile drones with precision we're holding them off, Ethan reported over the comms his voice steady despite the intensity of the fight but their main fleet is still advancing. Back at the outpost Lura watched the battle unfold on the tactical screen her heart pounding she clenched her fists willing Ethan to succeed for the first time she realized she wasn't just fighting for her freedom she was fighting for his too as the last of the drones was destroyed Ethan's voice crackled over the comms still retreating for now cheers erupted in the control room but Lyra's relief was tempered by a lingering unease she knew the Orinthian wouldn't give up so easily and as Ethan's fighter returned to the hangar she resolved to do whatever it took to ensure their survival the battle might have been won but the war was far from over the outpost buzzed with activity as Ethan disembarked from his fighter sweat beating his brow but relief coursing through him mechanics and officers greeted him with nods of approval but his focus was already elsewhere Lyra stood near the edge of the hangar her violet eyes locked on him her expression unreadable you kept your promise she said quietly. When he approached I don't break them Ethan replied his voice steady but the tension in his shoulders betrayed his exhaustion before they could speak further Commander Boss's voice echoed through the hangar Lieutenant Cross Lyra my office now Boss's office was sparse its walls adorned with star maps and commendations stood behind his desk his expression grim as he gestured for them to sit a hologram flickered to life above the desk showing the Orinthian flagship its sleek predatory design. Senta chill por las venas de Ethan, hemos interceptado un mensaje voz dijo que los orintios no se están retirando, se están reagrupando su líder el alto estratega Kabir, ha exigido una negociación directa los ojos de LR, se abrieron bar su voz, era apenas más que un susurro él es uno de los peores rivales de Sara, si está aquí no se trata solo de mí está haciendo una declaración Ethan, se inclinó hacia adelante apretando la mandíbula ¿qué tipo de negociación? La mirada de Boss se dirigió a él quieren reunirse en espacio neutral sin armas ni escoltas prometieron un paso seguro, pero no confío en ellos, y si nos negamos, Ethan, preguntó entonces intensificarán los drones, fueron solo la advertencia si atacan con su flota completa este puesto avanzado, no tendrá ninguna oportunidad, LR habló en tono resuelto, iré, solo no Ethan dijo inmediatamente su voz firme, no voy a dejar que caigas en su trampa, Boss levantó una mano tiene razón en una cosa la quieren si nos negamos rotundamente nos costará Ethan negó con la cabeza, y luego iré con ella si quieren una negociación tendrán que lidiar con los dos la mirada de él se suavizó con un destello de gratitud cruzando su rostro Boss exhaló bruscamente pellizcando el puente de su nariz bien, pero si esto sale mal, es su culpa, teniente, el sable Horizon fue reparado y preparado para la misión en cuestión de horas Ethan, Ira abordaron en silencio el peso de la próxima confrontación, presionándolos las coordenadas proporcionadas por Culber los llevaron a una pequeña luna deshabitada en las afueras del sistema su superficie era estéril el escenario perfecto para una negociación envuelta en motivos ocultos, cuando la nave aterrizó, Ethan miró a Ira vestía una capa simple que ocultaba sus rasgos distintivos, pero sus ojos brillaban con determinación ¿estás lista? Preguntó ella asintió tan lista como yo alguna vez lo estaré la esclusa de aire se abrió con un silbido revelando a Kobar y su delegación, esperando afuera el alto estratega, era una figura imponente su orintio carmesí túnicas, fluyendo en la débil brisa de la luna su piel plateada brillaba bajo la pálida luz, pero su expresión era fría y calculadora teniente Cruz Carr, dijo su voz suave pero mezclada con amenaza y el infame LR a qué predecible Ethan, dio un paso adelante su postura firme querías una negociación aquí estamos los labios de Culber se curvaron en una leve sonrisa de hecho, pero no finjamos esta es una reunión justa no estás en posición de negociar LRA encontró su mirada su voz unín entonces ¿por qué no me tomas por la fuerza por qué la pretensión de diplomacia? La sonrisa de Culber se ensanchó porque una resolución limpia es preferible eres un símbolo LRA un recordatorio del desafío de Sara tu captura debe ser pública innegable la participación de la Federación complica eso los puños de Ethan se apretaron pero mantuvo su voz tranquila entonces ¿cuál es tu oferta? Bar volvió su mirada aguda hacia él, entrégasela a mí y este asunto termina aquí no más persecución no represalias contra tus aliados de la Federación, y si nos negamos Ethan, preguntó la expresión de Bar, se oscureció entonces quemaré este puesto de avanzada hasta los cimientos, y me aseguraré de que tu nombre sea recordado solo como una advertencia. La mente de Ethan se aceleró. Había esperado amenazas, pero la pura audacia del ultimátum de Culber era asombrosa. Miró a Lyra, su rostro era una máscara de desafío y supo que no había forma de que la entregara. Lara no es una mercancía, dijo Ethan con voz firme a pesar de la furia que hervía bajo la superficie. Es una persona y no la abandonaré a ti. Los ojos de Pulver entrecerraron su sonrisa. Desapareciendo, entonces has sellado tu destino. El 10º enfrentamiento fue interrumpido por el repentino zumbido de los motores. Un escuadrón de cazas de la Federación apareció en el cielo. Sus elegantes formas proyectaban sombras sobre el estéril L-Cap. La delegación de Carr tensó sus manos, acercándose a sus armas. La voz del comandante Boss crujió por las comunicaciones. Teniente Cross, te respaldamos.
Si Colbert quiere pelea, la tendrá. La expresión de Carr cambió. Su fachada tranquila se agrietó. Para que la Federación elige la guerra, no, dijo Ethan dando un paso adelante, pero elegimos la libertad, y no tenemos miedo de luchar por ella. Por un momento el aire estaba denso con la amenaza de violencia. Entonces, Colbert levantó una mano señalando a sus fuerzas que se retiraran. Esto no ha terminado, dijo su tono venenoso. Hoy has hecho un enemigo poderoso. Con eso se dio la vuelta, y abordó su nave. Su delegación lo siguió. Momentos después las naves orintias desaparecieron en el hiperespacio. De regreso por las venas de Ethan, hemos interceptado un mensaje voz, dijo que los orintios no se están retirando, se están reagrupando. Su líder, el alto estratega Kabir, ha exigido una negociación directa. Los ojos de LR se abrieron. Su voz era apenas más que un susurro. Él es uno de los peores rivales de Sara. Si está aquí no se trata solo de mí, está haciendo una declaración. Ethan se inclinó hacia adelante apretando la mandíbula. ¿Qué tipo de a bordo del sable? Horizon, Ethan y LRA se sentaron en silencio. La adrenalina del encuentro se desvanecía lentamente. No tenían que desafiarlo, dijo LRA suavemente. Su voz tenía una mezcla de gratitud y culpa. Lo arriesgaron todo. Ethan la miró a los ojos. Su expresión era firme. Lo valen. Por primera vez, la máscara estoica de Lara se quebró y apareció una pequeña sonrisa. Genuina, gracias Ethan. Mientras la nave se preparaba para regresar a Delta Vega, Ethan no podía evitar la sensación de que las palabras de Colbert eran más que una amenaza, eran una promesa. La batalla había terminado, pero la guerra apenas comenzaba. El sable Horizon se deslizó de regreso al hangar del puesto avanzado de Delta Vega bajo un silencio incómodo. La tripulación del hangar se movió rápidamente para asegurar la nave, pero el aire estaba cargado de tensión. Asancross salió primero, con la mandíbula apretada, sus ojos escaneando los alrededores en busca de cualquier señal de consecuencias inmediatas de su enfrentamiento con Carr. LRA la siguió en silencio, sus movimientos medidos, su expresión ilegible. El comandante Voss los esperaba cerca de la entrada del hangar, flanqueado por dos guardias armados. El rostro era una máscara de furia contenida, sus agudos ojos azules clavados en Ethan. Mientras se acercaban al teniente Cross, Voss comenzó a hablar en voz baja y enseñó: ¿qué demonios estabas pensando? Ethan se mantuvo firme. Kabir no estaba interesado en negociar, quería su misión. Si hubiera entregado al LRA, lo habría convertido en una victoria para los clanes orintios y una humillación para la Federación. Voss se pellizcó el puente de la nariz y exhaló bruscamente, y ahora tiene una narrativa de desafío para alimentar sus ambiciones. ¿Entiendes la magnitud de lo que has hecho? Entiendo que me mantuve fiel a mis principios, respondió Ethan con voz firme. La Federación existe para proteger la libertad, no para canjearla. Voss lo fulminó con la mirada, pero había un destello de respeto renuente en su mirada. Nos has comprado tiempo, Cross, esperemos que sea suficiente. En las horas que siguieron, el puesto de avanzada se convirtió en un torbellino de actividad. Los sistemas de defensa se reforzaron, las patrullas se duplicaron y los analistas tácticos analizaron los últimos informes de inteligencia. Ethan y el LRA estaban. Interrogué extensamente cada una de sus palabras, las escudriñé en busca de cualquier ventaja que pudiera aprovecharse contra Carr. Ira se sentó frente a la doctora Elina Merrick, la diplomática en jefe del puesto de avanzada y una reconocida antropóloga china. La mirada penetrante de la mujer mayor parecía ver a través de ella, pero había una amabilidad en su tono. Has pasado por mucho, Lyra, dijo la doctora Merrick, pero si vamos a contrarrestar la narrativa de Kovar, necesitamos entender la tuya. Dime quién eres más allá del legado de Sara. Lyra vaciló. Su mirada se desvió hacia la ventana donde las llanuras heladas de Delta Vega se extendían sin fin. Nací en la servidumbre. Comenzó. Su voz era firme a pesar del peso de las palabras. Pero Sarth me trató de manera diferente. Me enseñó a leer, a pensar críticamente, a ver más allá de los confines de mi estatus. Me convertí en más que una sirvienta. Me convertí en su confidente, su asesor. Sus ojos se encontraron con los de Merck. Una chispa de desafío parpadeó en su expresión. Es por eso que Colbert me odia. Para él, soy una amenaza. La prueba de que el estilo orintio no es la inmutable doctora. Merrick asintió con expresión pensativa. Y ahora eres un símbolo de algo aún mayor. La pregunta es cómo usamos eso sin ponerte en más peligro. Mientras tanto, Ethan se reunió con Voss y el personal superior para discutir los próximos pasos. El comandante proyectó un mapa táctico del sector circundante, destacando los activos clave de la Federación y las fortalezas orintias. Estamos al borde de un conflicto mayor. Voss dijo, su tono grave. Colbert usará este incidente para reunir a sus aliados. Necesitamos prepararnos para lo peor. Ethan cruzó sus brazos, su mente acelerada. ¿Qué tal si nos acercamos a las facciones orintias neutrales? Tiene que haber clanes opuestos a la agresión de Colbert. Voss asintió, es un riesgo, pero podría funcionar si podemos convencer incluso a algunos de ellos de nuestro lado. ¿Socavaría la posición de Colbert y LRA? Ethan preguntó con voz más baja. ¿Qué pasa con ella?
Del lado de vos ella es un activo, nos guste o no el Consejo de la Federación la querrá protegida, pero también querrán usarla como palanca. Te has puesto en una situación precaria, posición cruzada. Los puños de Ethan se apretaron ante la implicación de que ella no es un peón. Vos le dirigió una mirada aguda. Ella es. Para ellos la pregunta es, ¿estás dispuesto a luchar contra el sistema tan bien como Carr? Más tarde esa noche, Ethan encontró a LRA en la plataforma de observación mirando las estrellas infinitas, el débil brillo de la galaxia reflejado en sus ojos violetas, su expresión distante. Pensando en correr, preguntó Ethan suavemente, apoyándose en la barandilla a su lado. Sonrió levemente. ¿A dónde iría? El alcance de Carr es vasto y la Federación no es exactamente un refugio de confianza. No te equivocas, Ethan, admitió, pero hay gente aquí a la que le importa hacer lo correcto. Yo soy uno de ellos. LRA se giró para mirarlo, su mirada inquisitiva. ¿Estás arriesgando todo por mí? ¿Por qué? Ethan vaciló. El peso de su pregunta presionándolo. Porque mereces la oportunidad de elegir tu propio camino, y tal vez porque veo algo en ti, una fuerza que Culber no puede controlar sin importar cuánto lo intente. Por un momento el silencio se extendió entre ellos. Entonces, LRA asintió, un indicio de sonrisa suavizando sus rasgos. Gracias, Ethan, no estoy acostumbrado a confiar en nadie, pero estoy empezando a pensar que podrías valer la pena. Antes de que Ethan pudiera responder, sonó una alarma a través del puesto de avanzada. La voz del oficial táctico crepitó sobre el comandante. Voz a la sala de control. Varias naves orintias han ingresado al sistema. El estómago de Ethan se hundió cuando encontró la mirada de ira. Parece que Bar no esperó mucho. Ella asintió. Su expresión se endureció. Entonces, hagámoslo arrepentir. Corrieron hacia la sala de control. Ethan sintió que el peso de la batalla que se avecinaba se asentaba sobre sus hombros. Los superaban en número y armamento, pero no estaban sin esperanza, y mientras él y Ira permanecieran juntos, sabía que encontrarían una manera de contraatacar. La guerra ya no era una amenaza lejana. Había llegado y ellos estaban en su corazón. La sala de control del puesto avanzado de Delta Vega estaba llena de tensión mientras el comandante Voss gritaba órdenes y los oficiales se apresuraban a sus puestos. La pantalla táctica mostraba una formación de naves de guerra orintias ingresando al sistema. 5 cruceros fuertemente armados con escoltas de combate. Su avance lento y deliberado era una escalofriante declaración de intenciones. Ethan cruzó y Ira entraron en la habitación. Su presencia atrajo miradas cautelosas del personal. Voss se volvió hacia ellos. Su expresión sombría. Culber no es perdiendo el tiempo, ha venido con fuerza. ¿Cuál es el plan?, preguntó Ethan acercándose a la pantalla táctica. No podemos contener una flota como esa indefinidamente. No tendremos que hacerlo, respondió Voss. Los refuerzos de la flota de la Federación están en camino. ETA, es 6 horas. El estómago de Ethan se hundió. 6 horas. Las fuerzas de Carr arrasarán este puesto de avanzada en la mitad de ese tiempo. Voss asintió bruscamente. Por eso necesitamos ganar tiempo. Nuestros sistemas de defensa están completamente operativos, pero necesitaremos a todos los cazas y pilotos en el aire para mantenerlos a raya. Ethan miró a LRA, se puso de pie, su mirada fija en la pantalla, su expresión increíble. Volaré, dijo Ethan, y LRA, se queda aquí. No. LRA interrumpió, su voz firme, pero firme. ¿Puedo ayudar? Voss levantó una ceja. ¿Cómo exactamente sé las tácticas orintias? LRA explicó acercándose a la pantalla. La flota de Culber apuntará primero a su centro de comando y red eléctrica confiará en los cazas para alejar sus defensas mientras sus cruceros se concentran en un bombardeo pesado. Voss asintió lentamente considerando sus palabras, y como contrarrestamos eso, usa el terreno, dijo LRA apuntando al campo de asteroides cerca de The Outpost. Fuerza a sus cazas a entrar en canales estrechos donde no pueden maniobrar fácilmente. Concentra tu fuego en los motores de sus cruceros y tu movilidad ralentizará su avance. Ethan no pudo ocultar su admiración. Nos has estado ocultando. LRA sonrió levemente. Sarth me enseñó bien. Voss dudó por un momento, y luego asintió. Bien. LRA ayudarás en el centro de mando. Cross, estás liderando la primera oleada de cazas despedidos. Minutos después, Ethan subió a la cabina de su casa. El familiar zumbido de los motores lo aterrizaba mientras se preparaba para la batalla que se avecinaba. El C cobró vida con la voz del líder del escuadrón. Cross, estás autorizado para el lanzamiento. Recuerda que estamos ganando tiempo, no tomando riesgos. Mantente con vida. Las puertas del hangar se abrieron revelando el vacío tachonado de estrellas más allá. Ethan agarró los controles, su mente aguda con el enfoque copia que el lanzamiento. Ahora el sable Horizon y una docena de otros cazas se elevaron hacia la oscuridad, formando un perímetro defensivo alrededor de The Outpost. La flota orintia se alzaban frente a ellos. Sus combatientes ya se movían en tropel hacia el campo de asteroides. Allá vienen. Ethan murmuró, su mano firmes en los controles. Déjenme darles una cálida bienvenida. La primera ola golpeó como una tormenta. Los cazas orintios atravesaron el campo de asteroides. Sus cañones de plasma iluminaron la oscuridad. El caza de Ethan se retorció y giró esquivando el fuego entrante mientras regresaba. Disparos de precisión que enviaron a las naves enemigas en espiral hacia la destrucción. Apéguense al plan. Ethan gritó por las comunicaciones. Llévenlos a los asteroides. No dejen que
Nos flanqueen. El escuadrón se movió como uno solo, atrayendo a los cazas orintios más profundamente en el terreno traicionero. El corazón de Ethan latía con fuerza mientras evitaba por poco una roca irregular, sus cañones láser disparando a una nave enemiga que explotó en un destello brillante. Ordenamos que los estamos manteniendo a raya, pero esos cruceros se están acercando rápidamente. Ethan informó dentro del centro de comando. El LRA trabajó junto con el equipo táctico, su mente aguda y su conocimiento íntimo de las estrategias orintias demostraron ser invaluables. Dirigió torretas defensivas a posiciones clave y se coordinó con equipos de tierra para reforzar áreas vulnerables. Están sobreextendiendo sus casas. El LRA observó su voz tranquila pero urgente. Desplieguen drones para cortar fuera de su retirada. Si pierden su apoyo aéreo, los cruceros dudarán en avanzar. El comandante Voss asintió. ¿La escuchaste desplegar los drones? La pantalla holográfica mostró un escuadrón de drones de la Federación invadiendo el campo de batalla, sus movimientos sincronizados, cortando a los cazas orintios. Los vítores estallaron en el centro de comando cuando la marea comenzó a cambiar, pero el enfoque de Lyra permaneció afilado como una navaja. Bar no se rendirá tan fácilmente, advirtió. Nos está poniendo a prueba. El verdadero ataque viene como si fuera cool. Los cruceros orintios abrieron fuego, sus cañones pesados, destrucción reinante. En el puesto de avanzada escudos el suelo tembló, cuando las explosiones sacudieron la base y las alarmas sonaron por todos los pasillos. Los escudos están aguantando, un oficial informó, pero no podemos mantener este nivel de potencia de fuego por mucho tiempo. La voz de Ian Voss crepitó en las comunicaciones. Necesitamos esos cruceros neutralizados. Enfoque todo el fuego en sus motores. Copia eso, respondió Ethan liderando a su escuadrón en un asalto audaz. Su caza se abrió paso a través del caos apuntando a los enormes motores del crucero más cercano. Sus disparos encontraron su objetivo y la nave se cerró cuando las explosiones atravesaron sus sistemas de propulsión. El primer crucero se desactivó. Ethan informó de una oleada de adrenalina que alimentaba sus movimientos, pasando al siguiente, pero incluso cuando las fuerzas de la Federación ganaron terreno, la batalla estaba lejos de terminar. La nave insignia de Carr se alzaba en la distancia. Sus armas, silenciosas pero siniestras, en el centro de mando. Los ojos de Lyra se entrecerraron mientras estudiaba los movimientos de la nave insignia. «Está esperando algo», murmuró. «¿Qué es?», preguntó Voss. Su tono era tenso. «Refuerzos». Lyra se dio cuenta de que su voz bajaba. Bar no comprometería su nave insignia a menos que estuviera seguro de una fuerza abrumadora. «Está ganando tiempo», Voss maldijo en voz baja. «¿Cuánto tiempo tenemos? ¿No es suficiente?», dijo LRA con gravedad. «A menos que eliminemos esa nave insignia antes de que lleguen sus refuerzos». Voss se volvió hacia un oficial. «Cruza. Vuelve a la línea. Necesitamos un ataque a esa nave insignia ahora». Tom de Ethan crepitó mientras se preparaba para otro ataque. «Corre, cruza. Este es el comando. Necesitamos que te concentres en la nave insignia de Carr. Es la clave para acabar con esto». Ethan, mandíbula apretada, entendido en mi camino mientras su caza se inclinaba hacia la nave insignia. La enormidad de la tarea lo golpeó. La nave estaba fuertemente blindada, sus defensas casi impenetrables, pero mientras miraba la pantalla táctica una idea comenzó a formarse. Comando, ¿y si apuntamos a la nave insignia generadores de escudo, podemos crear una apertura para un ataque directo? Es arriesgado pero podría funcionar. Hazlo, ordenó Voss, y haz que cuente con su escuadrón siguiéndolo de cerca. Ethan lideró la carga hacia la nave insignia. El fuego de plasma iluminó el vacío mientras evadían las defensas enemigas. Su enfoque inquebrantable. Las manos de Ethan se movieron con precisión. Sus cañones láser se fijaron en los generadores de escudo y desataron una andanada de fuego. Los generadores estallaron en una cadena de explosiones y la nave insignia. Los escudos parpadearon y luego colapsaron escudos abajo. Ethan gritó, su voz llena de determinación. «Terminemos esto», mientras el escuadrón se acercaba para el ataque final. El corazón de Ethan latía con fuerza. La batalla estaba lejos de terminar, pero por primera vez la victoria se sintió al alcance. Juntos continuaron con sus acciones desafiando las probabilidades al desafiar el poder de Culber. Flota, el destino de Delta Vega y tal vez la galaxia. Pendía de un hilo. El colapso de los escudos de la nave insignia de Carr se extendió por el campo de batalla como una onda sísmica. Los cazas de la Federación avanzaron, sus motores rugiendo con determinación recién descubierta mientras se acercaban a la nave enemiga paralizada. Ian Cross agarró los controles de su caza con fuerza, serpenteando a través de la caótica tormenta de fuego de plasma y escombros. «Apunta al puente». Ethan comandó sobre el comando del escuadrón. «Si eliminamos el centro de comando de Culber, el resto de la flota se desmoronará». Los reconocimientos crujieron en su oído mientras su escuadrón ajustaba su formación, convergiendo en la estructura central de la nave insignia. La enorme nave se alzaba frente a su elegante superficie marcada por metal quemado y el parpadeo de sistemas moribundos. A pesar del daño que sus armas aún escupían corrientes implacables de energía, obligando a Ethan y su equipo a esquivar con Precision Cross. «Te están apuntando», uno de sus compañeros advirtió. «Lo
Veo, Ethan respondió empujando su casa en una picada brusca mientras las torretas de la nave insignia lo seguían para mantener la presión en esas armas. En el centro de comando del puesto avanzado de Delta Vega, LRA estaba de pie sobre la pantalla táctica, sus manos apretadas en puños. La batalla afuera se desarrollaba con brutal intensidad, pero las fuerzas de la Federación se mantenían firmes. Sus ojos violentos escanearon los movimientos de la flota. Orintia en busca de debilidades, están empezando a flaquear, dijo con voz tensa. La nave insignia de Carr es su ancla. Si la eliminamos, el resto de la flota se retirará. Comandante Voss asintió. Cruz está en eso, pero si no tiene éxito, lo hará. LRA interrumpió su tono, feroz. Tiene que hacerlo, como si estuviera en Q. La pantalla mostraba un oso de fuego concentrado del escuadrón Eton, golpeando el puente de la nave insignia. Las explosiones ondularon en su superficie, y por un momento, la enorme nave pareció estremecerse, pero luego los motores de la nave insignia cobraron vida. Está tratando de escapar. Lyra se dio cuenta, su corazón latía con fuerza. Se reagrupará con refuerzos si se escapa. Comando, las naves insignias se mueven. Ethan gritó con voz aguda y urgente, están tratando de saltar al hiperespacio. No en mi reloj. La voz de Voss crepitó sobre el C. Estamos redirigiendo todas las armas terrestres para interceptarlos. Mantengámoslos a raya un poco más. Ethan apretó los dientes y empujó a su casa hacia un arca apretada que lo acercó a la nave insignia. Los enormes propulsores de la nave se iluminaron con un brillo cegador que indicaba su inminencia. Escuadrón de escape, concentre el fuego en esos motores. Ethan ordenó que no podíamos dejar que se escaparan. El rayo de plasma se dirigió hacia la nave insignia, apretándose contra sus motores con una fuerza devastadora. La nave se sacudió y giró su proa de escape, pero el costo fue alto. Los cazas enemigos invadieron el escuadrón de la Federación, eliminando naves con una eficiencia despiadada. Estamos perdiendo demasiados pilotos, dijo uno de sus compañeros con voz tensa. No podemos seguir con esto. La mente de Ethan se aceleró. Sabía que se estaban quedando sin tiempo y opciones. Retírese, ordenó de mala gana. Le daré esto. Su compañero protestó. Nunca lo logrará solo. No planeo lograrlo, dijo Ethan con gravedad, cortando la comunicación antes de que alguien pudiera discutir más en el centro de mando. Lyra se quedó sin aliento cuando ella lavó el caza de Ethan, se alejó del escuadrón y se dirigió solo a la nave insignia. ¿Qué está haciendo?, exigió, volviéndose hacia Voss. Nos está comprando tiempo, dijo Voss. Su expresión era sombría. Y si tiene éxito, podría salvarnos a todos. El corazón de él se retorció. Sabía que Ethan estaba preparado para sacrificarse, pero la idea de perderlo encendió un fuego dentro de ella. Tiene que haber otra manera, dijo con fiereza, no podemos dejarlo. Lyra. Voss interrumpió su tono firme. A veces la única forma de ganar es que alguien asuma el máximo riesgo. El caza de Ethan se acercó a la nave insignia. Su sistema de orientación se fijó en el núcleo de energía central. Las torretas defensivas de la nave ardieron, pero maniobró con precisión, esquivando su fuego y acercándose a su objetivo. Un poco más cerca, murmuró, sus dedos firmes en los controles. El núcleo de energía brilló en su pantalla, un faro de vulnerabilidad en medio del caos. Mientras alineaba su disparo, una alarma de advertencia sonó en su cabina. Un caza enemigo lo había fijado, sus cañones de plasma cargando. Ethan miró el temporizador en su pantalla. Tenía segundos en el mejor de los casos. Lo siento, Lara, susurró, una sonrisa agridulce cruzando su rostro, pero esta es la única forma en que disparó sus armas, una barrera de misiles y fuego láser que se dirigía hacia el núcleo de energía de la nave insignia. El impacto fue inmediato, y explosiones catastróficas atravesaron la nave consumiendo su puente y motores en un resplandor ardiente. El caza de Ethan fue atrapado en la onda de choque. La fuerza violenta lo envió en espiral fuera de control mientras las estrellas se desdibujaban a su alrededor. Cerró los ojos preparándose para lo inevitable. En Delta Vega, el centro de comando estalló en vítores cuando la nave insignia explotó, sus restos dispersándose en el vacío. Las naves orintias restantes rompieron la formación retirándose al hiperespacio. La batalla estaba ganada, pero los ojos de Lyra estaban fijos en la pantalla táctica. Su corazón se hundió mientras veía al caza de desaparecer entre los escombros. Ethan, susurró su voz temblorosa. Horas después, un equipo de recuperación CED atravesó el campo de batalla en busca de sobrevivientes. LRA caminaba ansiosamente por el hangar negándose a descansar hasta tener respuestas cuando un técnico se le acercó. Su expresión solemne, su corazón se congeló. Encontramos a su luchador. El técnico dijo que está muy dañado, pero está vivo. El alivio y la incredulidad la inundaron mientras corría hacia la enfermería. Cuando encontró a Ethan acostado en una cama médica, su rostro pálido pero sus ojos abiertos. Logró esbozar una débil sonrisa mientras se acercaba. ¿No creíste que dejaría que Bar ganara, verdad?,
Dijo con voz áspera. Los ojos de LRA se llenaron de lágrimas, pero su sonrisa era feroz. Eres un idiota, Ethan, enojado, pero eres mi idiota. Ella agarró su mano con fuerza. Su resolución, robando juntos, se habían enfrentado a lo imposible y emergido victoriosos, pero ambos sabían que este era solo el comienzo de una pelea mucho más grande, una pelea que enfrentarían juntos sin importar las probabilidades. Mientras la enfermería zumbaba suavemente a su alrededor, Ethan e LRA compartieron un momento de tranquila comprensión. La galaxia era vasta y peligrosa, pero se tenían el uno al otro, y por ahora eso era suficiente. El silencioso zumbido de la enfermería estaba acentuado por el ritmo constante de los signos vitales de Ethan. En el monitor, LRA sentada a su lado, sus manos todavía agarrando las de él, sus pensamientos corriendo. La supervivencia de Ethan se sentía como un milagro, pero el peso de lo que habían soportado y lo que aún les esperaba la presionaba con fuerza. Sabes, Ethan, dijo su voz áspera pero firme. No pensé que volvería a ver tu rostro. Pensé que Carr me tenía seguro. Ira apretó su mano suavemente. Sus ojos, feroz, no mueres tan fácilmente. Ethan, no mientras yo esté cerca. Se rió débilmente, pero su expresión se volvió seria. Culber se ha ido, pero sus aliados no se detendrán. Volverán más fuertes, más unidos. Solo hemos retrasado lo inevitable. Ira asintió, lo que significa que debemos prepararnos. Los clanes orintios no permanecerán divididos para siempre, pero ahora les enseñamos que la resistencia es posible, que su camino no es el único camino. Una figura entró en la bahía médica, llamando su atención. El comandante Voss estaba en la puerta, su habitual actitud severa se suavizó con un raro destello de admiración. Teniente Cruzado. Ira comenzó. Has hecho más de lo que nadie podría haber hecho. Preguntó. La Federación les debe una deuda a ambos. Ethan intentó sentarse haciendo una mueca de dolor por el esfuerzo. Solo haciendo mi trabajo. El comandante Voss negó con la cabeza. Esto fue más que un trabajo. Enfadado, pusiste todo en juego, y nos diste la oportunidad de contraatacar la agresión de Kobar. El Consejo de la Federación ha sido informado, y ya se están movilizando para fortificar nuestras fronteras. ¿Qué pasa con LRA? Ethan preguntó con tono protector. Ella sigue siendo un objetivo. Voss volvió su mirada hacia ella. El Consejo le ha otorgado asilo bajo la protección de la Federación. Eres libre, Lara, verdaderamente libre. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, y por un momento Lara no recibió respuesta. El concepto de libertad real. La libertad era algo con lo que apenas se había atrevido a soñar. Gracias, dijo finalmente, su voz tranquila pero resuelta. Pero la libertad no significa nada si no la uso para luchar por otros como yo. Voss inclinó la cabeza intrigado. ¿Qué estás sugiriendo? LRA miró a Ethan, su determinación reflejada en su mirada. Hemos demostrado que los clanes orintios pueden ser desafiados, pero para hacer necesitamos un cambio duradero. Necesitamos hacer más. Necesitamos unir a las facciones que se oponen a Bar y sus aliados. Estás hablando de una rebelión. Voss dijo que era cauteloso. No es solo una rebelión. Lyra respondió, un movimiento, algo que muestra a los orintios y a la galaxia que sus viejas formas de vida son incompatibles. Puede ser reemplazado con algo mejor. Ethan sonrió débilmente. Y vas a necesitar a alguien que te cuide las espaldas, siempre, dijo LRA con una suavidad rara en su voz. Voss se cruzó de brazos considerando su propuesta. Estás asumiendo una tarea monumental, pero si alguien puede hacerlo son ustedes dos. La Federación te apoyará donde podamos, pero esta tiene que ser tu lucha. LRA asintió. Lo es, y luchará. En las semanas que siguieron, las secuelas de la batalla se extendieron por la galaxia. La noticia de la derrota de Kobar se extendió como un reguero de pólvora, inspirando a Dent entre sus rivales y esperanza entre los que habían sufrido bajo la opresión orintia. LRA y Ethan trabajaron incansablemente forjando alianzas con facciones orintias comprensivas y reuniendo el apoyo de mundos neutrales. El Sabal Horizon se convirtió en su hogar y sede. Su sala, una vez maltratada, ahora reforzada y mejorada para los desafíos que se avecinaban. Juntos viajaron por la galaxia difundiendo su mensaje de resistencia y unidad. Cada victoria trajo nuevos aliados, pero también nuevos peligros. Las fuerzas restantes de Scar los persiguieron implacablemente, desesperados por aplastar la rebelión antes de que ganara demasiado impulso, pero Ethan e Ira se negaron a dar marcha atrás. Su vínculo se fortaleció con cada desafío que enfrentaron. Un fatídico día, mientras se preparaban para una reunión crítica con un poderoso líder orintio, Aan tomó a Ira a un lado y se pararon en la plataforma de observación del Sable Horizon. Las estrellas se extendían infinitamente ante ellos. Ira comenzó. Su voz era inusualmente vacilante. Solo quería decirte gracias por confiar en mí. Por luchar a mi lado. Inclinó la cabeza. Una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. Debería ser yo quien te agradezca. Me diste algo. Nunca pensé que tendría otra opción. Ethan se rió suavemente. Supongo que estamos a mano. Luego se quedaron en un cómodo silencio por un momento antes de que la expresión de Lyra se volviera seria. Pase lo que pase, Ethan, quiero que sepas que esta pelea no se trata solo de los corintios, se trata de nosotros, de demostrar que podemos elegir quiénes queremos ser, sin importar de dónde vengamos. Ethan asintió.
Su corazón se hinchó de orgullo. Entonces, hagámoslo contar. Su movimiento se hizo más fuerte. Con cada mes que pasaba, transformándose de una rebelión incipiente en una fuerza galáctica para el cambio, juntos, Ethan y LRA inspiraron a otros a levantarse. Su historia se convirtió en un faro de esperanza para los oprimidos. Las fuerzas de Carr hicieron un último intento por aplastarlos y lanzaron un asalto total a su base oculta. La batalla fue feroz e implacable, pero la unidad y la determinación de los rebeldes demostraron ser imparables. El propio Colbert fue capturado. Su derrota marcó el final de una era de tiranía con los clanes orintios fracturados y sus tradiciones opresivas desmoronándose. Comenzó un nuevo capítulo para la galaxia. LRA emergió como líder. Su visión de igualdad y libertad resonó mucho más allá de su propia gente. Ethan permaneció a su lado. Su lealtad y coraje fueron inquebrantables. Años después, mientras estaban en los escalones de una cámara recién construida del Consejo Galáctico, LRA miró a la multitud diversa reunida para celebrar el amanecer de una nueva alianza. Ethan estaba a su lado. Su mano descansaba ligeramente sobre su hombro. «Lo hiciste», dijo. Su voz se llenó de admiración. «Lo hicimos». LRA corrigió su sonrisa. Radiantes, su viaje había sido largo y lleno de desafíos, pero juntos habían forjado el camino hacia un futuro más brillante y, aunque su lucha estaba lejos de terminar, sabían que enfrentarían lo que viniera después, uno al lado del otro, unidos por un vínculo que ninguna fuerza en la galaxia podría romper. Las estrellas se extendían ante ellos, infinitas y llenas de posibilidades, y estaban listos para abrazar cada una de ellas.